Que sean recibiendo lo bueno y desechando lo malo, Rey. Sé tú el que hable y no un hombre el que está aquí, porque tú has decidido que sea yo el que esté aquí, no por mis méritos, sino por tu voluntad. Gracias, Rey, aún por mis hermanos que disponen su tiempo, su atención, que sea de provecho, Rey, y que pueda ser un tiempo hermoso en ti. Te bendecimos, Abba. Bendito seas tú, Rey, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén, amén, ve amén. Amén, amados. Pues bien, ¿cómo están? Bendecidos, muy bien, hermanita, bendecidos. Ahí la hermana Luz la veo muy contenta. ¿Sí? Muy bien, qué bueno que están aquí, ya los extrañamos un montón. A los poquitos que están aquí, es un gusto verlos. A los que no hemos visto, pues esperemos verlos pronto. Igual a los que están ahí a través de internet, esperamos pronto verlos personalmente y poder abrazarlos, ¿sí o no? Ya hace falta una sesión de abrazos, ¿no? Muy bien, amados. Pues bueno, hoy el tema se llama de generación en generación. Sale, amados, de generación en generación. A ver, ocupo a alguien que tenga muy buena vista. Hoy veo mucha gente con lentes. Igual que yo. Bueno, supongamos que alguien, a ver, ¿quién me ayuda? Este librito está muy chiquito. Vale, porfa. Ahí vamos a leer. Em, Teilim Salmos 91. Creo que ya viene ahí marcado con con el separador. De todos modos, yo por aquí lo voy a buscar. Vamos a Teilim 91. ¿Sí, amados? ¿Ya lo tienen por ahí? Teilim 91. Sale, lo voy a leer y hermanita me va a ayudar. Si dice algo diferente, por favor, ¿sale? Teilim 91 dice, oración de Moshe, hombre de Adonai, perdón, hombre de Elohim, Adonai. Tú has sido un refugio para nosotros en todas las generaciones. ¿Sale? ¿Quién escribe este salmo? ¿Quién? Ahí dijeron David. David. No, lean bien. ¿Qué dice hasta arriba? El título de su... Dice que Moshe, ¿no? Incluso esa versión de ahí, la chiquitita, ¿qué dice, amada? Tefilá de Moshe. Y en la parte de arriba hay otro texto, ¿no? No sé si alcance a ver. Exactamente. Este salmo lo escribió Moshe Rabenu y lo incorporó, ¿quién? David al libro de Teilim. O sea, vemos como el libro de Salmos, aunque sí la gran parte es escrita por David, hay algunos salmos que ¿quién escriben? En este caso, ¿quién fue? Moshe Rabenu, ¿no? ¿Y cuántos años antes? Un montón, ¿no? Y él decía de que de generación en generación. ¿Cómo es el tiempo para el Eterno? Hemos hablado mucho del tiempo estos días, ¿no? O sea, los que han estado en las transmisiones de GoToMeeting, los que han estado en los devocionales del Rey David, ajá. ¿Sí están de acuerdo que hemos hablado mucho del tiempo? ¿Sí o no? ¿Cómo es el tiempo para nosotros, no? Cuando íbamos en la primaria, ¿qué pasaba? Nos decían, dibuja una línea del tiempo. ¿Cómo vemos el tiempo entonces en nuestra modernidad, en nuestra perspectiva? Como una línea, ¿no? ¿Y cómo se hacían las líneas del tiempo? A ver, los que fueron a la primaria o al kinder, ¿cómo eran las líneas del tiempo? Se ponía aquí un punto, ¿no? Y luego una línea, ¿no? Precisamente, ¿no? Y aquí generalmente era hoy, ¿no? ¿Y aquí qué les gusta? ¿Un año? A ver, no, pero un año, una época en específico, a ver, un año importante para México, 1810. A ver qué pasó en 1810. Por ejemplo, ¿no? A ver, examen de primaria, de historia de primaria. La independencia, la revolución fue en 1910. ¿Sale? La independencia. Ya reprobados, hermanos, ¿eh? De regreso a la primaria. Entonces,
¿Qué pasó después? Pues después de ahí va surgiendo, ¿no? Otros años, ¿no? Otras fechas importantes y finalmente llegamos aquí a 2020, ¿no? Y aquí, pues no sé, años aleatorios. 1900, 1985, ¿no? ¿Qué pasó en 1985? Terremoto, muy bien. Y aquí, pues 2000, ¿no? Por decir algo. ¿Por qué vemos esa concepción del tiempo? ¿Por qué tenemos esa idea de que el tiempo es una línea? ¿Se lo han preguntado? A lo mejor sí, a lo mejor no. A ver, Michelle, ¿quieres participar? No, porque así nos han enseñado, exactamente, ¿no? ¿Qué otra forma tendría el tiempo si no es hacia adelante? ¿Podemos regresarnos? No, alguien sí ya descubrió una máquina del tiempo. ¿No han visto esas fotos que te dicen de viajeros del tiempo? Que vienen así de los años 50 y se ve una foto así bien chafa en blanco y negro y hay alguien así, ¿no? ¿Nunca las han visto? No, pues búsquenlas en internet, son muy interesantes. Pero bueno, o sea, creamos que no, o sea, no hay forma de regresar en el tiempo, o por lo menos no una conocida, ¿no? Pero ¿cómo ve el tiempo Adonai? ¿Lo ve como una línea recta? No, entonces ¿cómo? ¿Quién sabe? Piénsenle un poquito. Si ustedes buscan en internet, a ver, hagan el ejercicio. ¿Tienen internet en su celular? Si no, pues no se preocupen. Si buscamos en internet calendario hebreo, ajá, busquen en internet calendario hebreo y les va a salir una imagen como esta, ¿no? ¿Sí la ven ahí atrás? Una imagen como esta, un círculo. ¿Por qué no es una línea? ¿Nunca se han preguntado eso? Exactamente, porque, perdón, porque puede ser porque se vuelven a repetir. El eterno Adonai, ¿cómo ve entonces el tiempo? Como ciclos, ajá, como ciclos. Ajá, exactamente, como bucles. Fíjense, voy a dibujarlo por acá para los que no tengan ahí internet. Ok. ¿Esta imagen de aquí? Ah, ok, vale. Entonces, cuando nosotros pensamos en un calendario, ponemos aquí, ¿no? Enero, febrero y luego hasta el final diciembre, ¿no? ¿Está suficientemente grande? Creo que no. Bueno, ¿y aquí cómo es? Es así una bola, ¿no? Y luego tiene aquí otra bolita. Y hay divisiones, ¿no? No se ve muy bien, pero bueno, ahí se lo imaginan. ¿Sale? Entonces por aquí está Nissan. No, no se ve. Son los plumones. Bueno, es circular. Ajá. Es circular. Ustedes pueden buscar ahí en sus teléfonos, en su casa, cómo ve el Eterno el tiempo, ¿no? Y ya dijimos entonces que son ciclos. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Son ciclos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces celebramos Shavuot en nuestra vida, por ejemplo? Una vez al año, ¿no? Ok, gracias. Una vez al año celebramos Shavuot, pero ¿cuántas veces en nuestra vida celebramos Shavuot? Pues dependiendo de los años que tengamos, ¿no? ¿Y por qué volvemos a celebrar lo mismo? Ah, este sí pinta, mira. ¿Por qué volvemos a celebrar lo mismo? Pues porque se repite el ciclo, ¿no? Ajá, para que recordemos. Entonces sí están de acuerdo conmigo que el tiempo es cíclico, ¿no? Incluso dicen por ahí, ¿no? El que no conoce su pasado está que condenado a repetirlo. Pero generalmente eso sucede, ¿sí o no? A pesar de conocer nuestro pasado. Entonces, ¿por qué?
¿Depende del conocimiento que no se repita en nuestro pasado? No necesariamente, ¿no? A las pruebas nos remitimos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué vuelve a pasar esto? Porque el Eterno no haya dispuesto que sea así, ¿no? Que sean ciclos, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo hasta aquí? Vamos bien, vale. Entonces, leímos en el texto, de generación en generación, ¿sí o no? Moshe Rabenu escribió, de generación en generación. En 1893 nace un hombre, un sociólogo muy importante de nombre Carl Mannheim. Carl Mannheim. Ajá. ¿Por qué es importante? Porque este hombre da pie a lo que hoy conocemos como el generacionalismo. ¿A qué me refiero? ¿Ustedes han escuchado alguna vez esto de los millennials? ¿Sí? Los baby boomers, la generación X, ¿no? Si lo han escuchado, saben de qué hablo. Y si no, pues prepárense para aprender algo bueno el día de hoy, porque es algo muy usado. O sea, ustedes pueden ver las noticias y generalmente van a escuchar, ¿no? Reportajes sobre las costumbres de los millennials, ¿no? Y si no entendemos qué son los millennials, vamos a caer en una confusión. Es más, si no saben quiénes son los millennials, estoy seguro que ustedes son baby boomers o para atrás. Ajá. ¿Y por qué Carl es importante? Porque este hombre dio pie a lo que les estoy diciendo, comentando que todos los miembros de una generación comparten una experiencia colectiva similar. ¿Qué quiere decir esto? Que depende del año en que naciste y el lugar en el que naciste, viviste algo que tuviste en común con la gente que estaba viva en ese momento. Y generalmente cuando es nuestra edad en la cual somos más impactables, más, pues no sé, manipulables o vulnerables a los estímulos, a los niños, ¿no? Entonces por eso se define en la época en la que naciste y tuviste tu niñez. ¿Sale, amados? Entonces, este hombre dijo esto que es totalmente cierto, ¿no? Las personas que nacieron entre 1983 y 1987, ¿qué creen que sea el evento que marcó su vida? Perdón, entre 1980 y 1985. El terremoto aquí en México, ¿no? Pero esa fue una experiencia colectiva de quiénes? De la generación que estaba viva en ese momento y que estaba viva en dónde? En la Ciudad de México, porque en muchas partes de México ese terremoto no se sintió. Y no fue algo traumático para esos, ¿sí o no? Entonces tenemos que hablar de un evento que haya sucedido en la colectividad, pero no solamente de México o de la Ciudad de México, sino de cuál, de qué espacio. Pues de todo el mundo, ¿no? Estamos viéndonos obligados a conocer los eventos importantes que involucraron a quienes, a todo el mundo, ¿no? ¿Ustedes creen que esto sea aplicable en la Torah? También podemos hacer esto, ¿no? Es más, este va a ser el ejercicio del día de hoy. Ustedes me van a ayudar, porque lo que hizo Carl nada más es decir, y los sociólogos han hecho divisiones arbitrarias, o sea, unos dicen tal año, ¿no? Y otros dicen, no, pero es que pasó esto antes, ¿no? Bueno, hay que mover. Los años son totalmente arbitrarios, alguien los puso porque se le dio la gana así. Entonces, vamos a hacer lo mismo hoy. Ajá, vamos a quedar en acuerdo de cómo nosotros clasificaríamos las generaciones de la Torah. ¿Les parece bien el ejercicio? Sale, muy bien, vamos a empezarle. Yo lo voy a escribir acá, pero espero que ustedes lo escriban ahí en su cuaderno. ¿Cuál fue la primera generación que ustedes harían? ¿Qué pasó primero en la Torá? La creación, exactamente, pero aquí no vamos a hablar de creación, sino de quiénes. Vamos a clasificar qué? Personas. Ajá, ¿quién fue el primero? Muy bien, yo le nombré a estos. ¿Se ve? Vale. Ah, generación primaria, ¿no? Kinder.
No, generación primaria, o sea, de primera. ¿De dónde va? Pues de Adán, ¿a quién? Yo le puse aquí a Teraj. ¿Se acuerdan quién era Teraj? Muy bien, el papá de Abraham. Generación primaria, o sea, de la primera. ¿Por qué la primera? Porque son los primeros que aparecieron, ¿no? En las escrituras. ¿Sí o no? ¿Qué marcó a esa generación? ¿De inicio qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, es que no te escucho. Desobediencia, ok, muy bien. Lo que marcó a esa generación, ¿qué creen que marcó a Adán? Que fue el evento más importante de la vida de Adán. Pues salir del jardín, ¿no? Eso marcó a Adán. ¿Y qué marcó la diferencia con Terah? No, eso fue antes del diluvio, porque fue en Abraham. Ah, no, después, perdón. Podríamos marcarlo en el diluvio, pero sería Noaj, no en Terah. Sería antes. Ajá. ¿Qué creen que marcó en Terah? Pues el abandono de la idolatría de quién? De Abraham. O sea, Abraham negó ahí a los dioses paganos y se enfocó en quién? En Adonai Elohim, ¿no? Entonces, esa es la generación primaria, ¿no? La primerita. Podemos marcarlo como dice Yuri aquí en Noaj, pero vamos a hacer generaciones grandotas de muchos años, ¿sale? Para hacer menos. Entonces, ¿cuál seguiría después de Teraj? Exactamente, la de Abraham. ¿Hasta dónde? Hasta Jacob. Yo lo pondría hasta Jacob. ¿Por qué? ¿Cómo? Exactamente. ¿Y cómo le pondrían a esto? Secundaria, ¿no? Generación de los patriarcas, ¿no? Porque ¿quiénes son Abraham, Isaac y Jacob? ¿No? ¿Sí o no? ¿Les gusta esto? Vale. Y después, aquí Yuri ya decía que marcó la siguiente generación. La llegada a Misraim, ¿no? ¿Y dónde la cortaríamos? Hasta Moshe. Esa es muy, muy larga. Porque acuérdense que llegaron a Misraim, pero llegaron siendo esclavos. Llegaron siendo personas que libres. Yo la marqué, eso es personal, hasta la muerte de Faraón y que se volvieron ¿qué? Esclavos. Ajá. Entonces, ¿cómo le pondríamos a eso? Yo le puse la generación de la libertad, porque eran libres, ¿no? No, porque todavía no se salvan. Ah, bueno. Bueno, ahí pónganle como gusten ahí en sus cuadernos. Entonces, Egipto a la esclavitud, ¿no? ¿Sí o no? Eso marcó a una generación. ¿Ustedes creen que no sea un evento traumático para un pueblo ser esclavizado? Claro que sí, claro que sí. Sí, fueron poco a poco. Pero bueno, de hecho vamos a leer esa parte un poco más adelante porque dice, y llegó otro faraón que no conoció a Joseph e impuso trabajos forzados a los hebreos. O sea, sí fue poco a poco, pero fue un cambio radical, ¿no? Sí, ya había trabajo, pero no eran esclavos. O sea, recibían una paga. ¿Sale? Aquí entonces fue un cambio de paradigma total. Vas a ser mi esclavo y no te voy a tener que pagar. Ajá. Yo pienso que así lo pondría yo. Si ustedes tienen otra sugerencia, pueden igual hacerlo en su cuaderno y hacer el ejercicio, ¿sale? Después, vemos, después de eso, ahora sí que pondríamos, pues la generación que fue esclava, ¿no? ¿Hasta qué punto cortarían esa generación? Hasta que salieron, yo le pondría un poco antes.
¿Cómo? Las plagas un poco antes, hasta Moshe, hasta el nacimiento de Moshe, porque ahí empieza otra etapa, ¿no? Aunque no sabían que había nacido Moshe, empieza otra etapa. Ajá. Entonces, esa etapa, esa generación, ¿cómo le pondrían? Esta fue la de la libertad. Pues muy bien. ¿Mandé? Ah, ¿qué dijimos? De los esclavos hasta Amram, ¿no? ¿Se acuerdan de Amram? Ujú. Perdón si rechina. Es que si no rechina no siento que trabajo. Entonces, esa fue una generación realmente marcada, ¿sí o no? Y después, ahora sí, ¿qué pasa? Pues nace Moshe, ¿no? Ajá, ajá, exactamente. Exactamente, ¿no? Viene la generación que yo le puse aquí, perdón, aquí me equivoqué. Sí, bueno, no importa. Em, Del nacimiento de Moshe hasta Shavuot, que fue como un año después de que salieron de Egipto, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de esa parte o no? Sí, si no, pues hay que echarle ganas a las parashot, amados. Cada año leemos las parashot. Toda esta historia nos la estamos echando ahorita en 5 minutos, pero se echa en un año. ¿Sale? Generación, pues no sabemos todavía. ¿De dónde? De Moshe a Shavuot. Ahí me faltó un H. Ajá, ya también de Moshe. Ahí está. ¿Cómo le pondrían esa? Creo que quedaría mejor libertad esta, ¿no? Vamos a cambiarle las ventajas del borrador. Sí. Ya está. De igualdad, ¿no? Porque eran iguales, esclavos y egipcios, ¿no? Hebreos y egipcios. Por decir algo, y pueden ponerle lo que quieran en su cuaderno. ¿Por qué lo marco hasta Shavuot? Porque en Shavuot pasó algo importante en el pueblo de Israel. ¿Qué pasó en Shavuot? Dio la Torá, pero eso es de la generación antes y después. Todos sus estudios de Parashot, recuérdenlos ahora. Así. Algo muy importante que marcó una diferencia. ¿Cómo? Antes. O sea, inmediatamente que Moshe baja del monte Sinai, becerro de oro. Amado, ¿qué pasó? No, no puede ser así porque miren, este sigue a este sigue a este. Ajá. O sea, estos dos eventos tienen que ser pegados. Ujú. Entonces, el becerro de oro. Ujú. ¿Hasta dónde lo pondrían? Yo lo marqué opcionalmente, o sea, por si. Lo puse hasta los espías. Aquí es una generación muy larga. Ajá. Los espías. ¿Se acuerdan de los espías? ¿Qué pasó con los espías? Exactamente, desanimaron al pueblo. ¿Qué caracterizó a esta generación? El becerro de oro, ¿qué pasó? Ajá, pero ¿qué sucedió? Construyeron un becerro de oro, ¿no? ¿Por qué? Porque Moshe no bajaba y perdieron, ¿qué? La inmuna. ¿Y aquí qué pasó? Perdieron la inmuna, ¿no? Entonces yo aquí le puse la generación de la incredulidad.
Generación de la incredulidad. Eso le puse yo. Después de eso, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el castigo? Vagar en el desierto 40 años, ¿no? Eso fue lo que pasó inmediatamente después, el castigo. ¿Hasta dónde marqué esto? Hasta la parashá que estamos viendo hoy en día, que fue que Pinjas, ¿qué pasó en la parashá de Pinjas? Ajá, pero algo importante, una guerra contra los madianitas, exactamente. Entonces, aquí la marqué de, ¿cómo les dije? De los 40 años en el desierto, del castigo de los espías, a, a Pinjas. Bueno, le vamos a poner Midian, guerra de Midian, ¿no? ¿Qué caracterizó a esta generación? Que la mayoría de los adultos murieron, pero eso fue al final. Lo que caracterizó a esta generación fue que vagó por el desierto, ¿no? Entonces es la generación de qué? Pues del desierto, porque ahí nacieron y ahí crecieron, ¿no? De los vagos, dice el hermano. Muy bien. De la vagancia, ¿no? La generación de qué dijimos del desierto, ¿no? Ujú. De la prueba, de la preparación, muy bien. Me gustan esos nombres tan padres. Bueno, y después de eso, ¿qué siguió? Después de la caída de Midian pasa algo muy importante que también cambia radicalmente al pueblo de Israel. Y es el final de la vida de alguien súper importante, de Moshe. Ajá. Pasa inmediatamente después de la guerra de Madián. Moshe muere, ¿no? Lo vamos a ver en las siguientes parashot. Así es que, spoiler. Ajá, esto van a ver después. Ajá, un adelanto. No les estoy contando la película, pero esto va a volver a pasar. Van a verlo en los próximos transmisiones de la parashá, ¿no? Que va a morir Moshe. Y yo esta generación la hice así súper, súper, súper grande y la definí hasta la división de los reinos. O sea, yo sí me extendí. Ajá, hasta la división de los reinos. Porque ¿qué pasa después de la muerte de Moshe? Pues llega Yehoshua, conquistan todo, se forman las, ¿qué? Las tribus y luego los jueces, exactamente, los profetas, se separan las tribus y al final muere David, nace David, muere David. Y luego se queda Eslomó y luego, ajá, nacen los reyes, que era lo que estábamos viendo hace rato, ¿no? Muerte de Moshe hasta la división de los reinos, ¿no? Yo la puse así. Podríamos sacar un montón de generaciones de aquí, pero pues nos va a llevar mucho rato y no tenemos tanto tiempo. Entonces, ya esta la llamé la generación. ¿Dónde estaban estos? Estos en el desierto y estos. Generación de la tierra prometida. Sí, así, tal cual. Completa, ¿no? Porque ya luego se dividieron. Y después de ese, ¿quién siguió? ¿Qué pasó después de que se dividieron los reinos? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Se dividieron los reinos, muere David, sigue Shlomo, se muere Shlomo. Como Shlomo tiene miles de hijos, los hijos ¿qué hacen? Se pelean por los reinos, los dividen y luego está escrito que hacen lo malo delante de Adonai. ¿Y qué pasa? Adonai los esparce, los manda a la diáspora. Ajá. Entonces, ¿eso creen que haya afectado la sociedad israelita terriblemente, no?
O sea, el que era tu vecino de hace 20 años y de las generaciones atrás, porque pues, tenían muchas generaciones viviendo ahí juntos, ¿qué pasaba? Se lo llevaron a otro lado y ya nunca lo viste, ¿no? Ajá, entonces esa fue la generación de dónde? De la diáspora que pasó inmediatamente después de los reinos, de la división de los reinos. Ahí. ¿Hasta dónde? Pues ¿qué pasa? Se van, son esclavos y luego regresan, sí, al retorno, ¿no? Al retorno. ¿Y esta cómo le ponemos? Yo le puse la generación del olvido. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Elohim, por eso fueron mandados a la diáspora. Exactamente. Fíjense, nos echamos desde Bereshit hasta Reyes y después. Ajá. Pero ¿notan alguna tendencia? ¿Estos dónde estaban? La tierra prometida. Estos también. Estos ya no. Hicieron lo malo, fueron llevados. Hicieron lo malo, fueron esclavos. Después, libertad, prueba, más prueba, retorno. Y luego, todo esto casi, ¿no? Hacer lo malo, prueba, prueba, esparcimiento y luego retorno. Si le seguimos, ¿qué creen que va a pasar? Lo mismo. Por eso hablábamos al principio de que el tiempo de Elohim es cíclico, se repite. ¿Sí o no? ¿Lo estamos viendo aquí? ¿Quieren que te siga repitiendo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y de eso les quiero platicar el día de hoy. ¿Cómo vamos a verlo? Haciendo lo que hizo Karl Mannheim, que es el padre del generacionalismo, y era de lo que les hablaba hace rato, ¿no? De las generaciones, ajá, de los millennials, generación X, etcétera. Ajá. Lo que vamos a hacer ahorita es que yo les voy a decir las generaciones de los sociólogos actuales, y ustedes van a decir, yo soy de tal generación. No quiero que me digan qué año nacieron, sobre todo las hermanas que son susceptibles a los años en los que nacieron. No se preocupen, nada más vamos a tener un rango como de 20 años. ¿Vale? Y ustedes dicen que nacieron al final. ¿Sale? Muy bien. Entonces, se las voy a ir diciendo. La generación perdida, esa generación nació en 1883 al 1900. Yo creo que nadie de esa generación sigue vivo, ¿no? O sea, y si siguen vivos, wow, preséntenmelos porque han de saber un montón. ¿Sale? Entonces, generación perdida es de 1883 al 1900, hace más de 100 años. ¿Sale? Después, sigue la generación grandiosa, así lo llamaron los sociólogos actuales. Ajá. La generación grandiosa, que es de 1901 a 1925. ¿Sale? Tampoco creo que es muy difícil que alguien todavía caiga en ese rango y si sí, wow, hermanos, qué bueno que siguen aquí con vida y que nos pueden contar sus experiencias. Ajá. Mi abuelo, personalmente, mi abuelo cae en esa generación. Mi abuelo nació en los 20 o 29, no me acuerdo. Bueno, pero ya es mucho tiempo, ¿no? O sea, entonces, después de eso, generación silenciosa. Ajá. La generación del silencio, que es de 1926 a 1945. Ahorita vamos a ver qué pasa. Ahí la hermana, muy bien, muy bien. Generación silenciosa, acuérdense, ahí anótenla arriba, yo soy de esta generación, ¿sale? Después siguen los baby boomers, los famosos baby boomers, donde la mayor parte de la población está. Ajá, ahí en esas tres generaciones que vamos a ver ahorita, está la mayor parte de la población. Los baby boomers son de 1946 a 1964. A ver, alcen la mano. Sí, no, en el 64, más.
A ver, muy bien. Entonces, acuérdense, yo soy boomer, ajá. Sale. Después de esos, sigue la generación X. Ajá. Ahorita vamos a hablar de qué significa y todo eso, ¿vale? Pero ahorita ubíquense, ajá. Generación X, de 1965 a 1979. Ajá. Generación X, muy bien, Amada, muy bien. Al ras, muy bien, perfecto. Ajá. Entonces, ahí acuérdense, yo soy de la generación X. Después de eso, ahora sí vienen los millennials o generación Y, pues después de la X, ¿qué sigue? Pues la Y, ajá. Entonces, los millennials, perdón, o generación Y es de 1980 a 1995. Yo soy de esa generación. Ahí por ahí hay varios. Ah, no me creo. Ahí pónganse, ¿no? ¿De qué generación soy? Esos son los millennials. Entonces, amados, todos los que han pasado, si a los más jóvenes les llaman millennials, están equivocados, amados. No son millennials, ajá. Los millennials son nada más los que nacieron en ese rango, ajá. Después de los millennials, de la generación Y, ¿qué sigue de la Y? Pues la Z, ¿no? Y viene la generación Z o centennials, que son de 1996 al 2005, ajá, aprox. Al 2005, ajá. Sí, ahí, Manu es de la generación, Z. ¿Quién más? A ver, Michelle también, ¿no? ¿Sí? Ah. Ah. Bueno, de la generación Z o Centennials, ¿no? Después de esa generación, ya se acabó el abecedario, pues le siguieron con el griego y dijeron generación alfa. Alfa, generación alfa o Aigen. Ajá. ¿Por qué Aigen? ¿Se acuerdan de iPod, iPad, iPhone? Pues Aigen, ajá, la generación I, ajá. Entonces, la generación alfa o la Aigen viene de 2006 aproximadamente a nuestros días. Pero ¿qué pasa? Que estamos viviendo una época donde está un suceso que nos está marcando a todos de por vida, más a los niños. ¿Y qué está pasando ahorita? Yeah. ¿Que ¿Por qué no estamos todos aquí? ¿Por qué? Por la pandemia, ¿no? Y lo más probable es que la siguiente generación, además de ser la generación beta, sea conocida como los pandemials. Ahora, esto no está todavía dicho, ¿no? Falta ver si pasa otra cosa más dramática en el futuro. Pero bueno, imagínense. Ya los que nazcan a partir de 2019, lo más probable es que caigan en esa generación. Entonces, ya todos saben de qué generación son. Ya le pusieron ahí un asteriscote, ¿no? Yo soy de esta. ¿Sí o no? También ahí en internet pónganle, ¿no? Y ahí pónganos en los comentarios de qué generación son. A ver, voy a buscar aquí a ver si puedo entrar. Bueno, si no, ahí Michelle me dice. ¿Sí lo traes o bueno, si no, después. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿No? Bueno. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? ¿Ya nos ubicamos? A ver. ¿Creen que se podamos... Vimos que las generaciones son cíclicas, ¿no? Se repiten. Entonces, ¿podemos relacionar una generación con otras? Sí. ¿Podemos relacionar nuestra generación, lo que estamos viendo ahora, con algo de esto? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, vamos a empezar. No voy a empezar desde las primeras generaciones que ya pues no están con nosotros, pero a partir de la generación silenciosa, ajá, que fue de 1926 a 1945. ¿Qué pasó en 1945 que marcó a una generación? La guerra mundial, ¿no? La guerra mundial. A lo mejor la hermana no se acuerda porque fue muy joven, pero pues los que nacieron en esa generación fue lo que los marcó. La guerra mundial, ¿no creen que fue algo súper impactante para todos? Tanto la primera como la segunda, ¿no? O sea, para nosotros los millennials en adelante es difícil entender porque vivimos en un mundo globalizado, ¿no? En segundos sabemos lo que pasó en China, en Japón,
Pero en ese entonces, donde no había internet, las telecomunicaciones eran muy lentas, tomen en cuenta que para que un planeta se pusiera de acuerdo para pelearse entre sí, fue algo súper dificilísimo, que llevó meses de trabajo, ¿sí o no? O sea, fue como impactante para la gente que vivía en ese entonces que un planeta se organizara para pelearse. Ahora nos parece quizás sencillo, pero en ese entonces no. O sea, fue así de cómo lo hicieron, ¿no? Mandaron a 3 cristianos que se fueron corriendo y ahí se alcanzaron uno tras otro después de 20 años, ¿no? O sea, cómo lo hicieron, quién sabe, pero fue algo que sucedió, ¿no? Entonces, la generación silenciosa fue marcada por las guerras mundiales y después de las guerras mundiales, ¿qué viene? ¿Cómo? No te escucho. La Guerra Fría. Bueno, antes de eso, o sea, las guerras causan unas depresiones económicas impresionantes, ¿no? Entonces había recesión, después se dio este famoso fascismo, ¿se acuerdan de los italianos, de Hitler? O sea, los que se acuerdan de sus clases de historia de la primaria y secundaria, más o menos tienen que acordarse de todos estos, ¿no? De Hitler, de los italianos y cosas raras, y algo muy importante que fue la bomba atómica, ¿no? También fue algo impactante para esa generación. Y según los sociólogos, estas generaciones valoran el trabajo arduo, el compromiso y la practicidad. No les gusta derrochar, pues recuerdan los tiempos difíciles de su niñez. Acuérdense, después de las guerras que hay, depresiones, recesión, ajá, falta de dinero, crisis, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer? Pues sobrevivir con lo que tengas. Hambruna también, ¿no? Porque toda la comida, ¿dónde se iba? Pues a los soldados que eran los que estaban ahí, que importaba que vivieran en ese momento, ¿no? Entonces, fíjense, eso marcó una generación grande. Esta generación fue educada en un ambiente en el que las instituciones ejercían el control sobre la vida de los individuos. Porque si no, ¿cómo los convencías de irse a morir en una guerra? ¿Sí o no? Las instituciones políticas, escolares, aún las iglesias convencían a la gente de qué? De enlistarse en los ejércitos e irse a morir. ¿Sí o no? Entonces, algo que me llamó mucho la atención es que los sociólogos dicen, mientras esta generación vivió, mientras reinaba la autoridad y el silencio. Porque a las instituciones no les convenía que tú hablaras, ¿no? Cállate, absorbe lo que yo te digo y vete a pelear. Esa es tu misión. Y vive con lo mínimo porque no hay. Entonces eso marcó una generación, ¿sí o no? Para que estemos más ubicados, esta generación vio la primera película de Pedro Infante. Uh. Ahí la hermana dice, yo sí la vi. Ah, muy bien. Entonces, fíjense, ¿dónde ubicaríamos a esas personas? Si el tiempo es cíclico, perdón, ¿dónde creen que caerían? Yo las puse aquí. ¿Por qué? Porque se les pagaba por irse a morir. A ellos no. Se les pagaba a las familias cuando ya se habían muerto. ¿Sí o no? Entonces, prácticamente eran qué. Entonces aquí puse la generación silenciosa, que por ahí ya en su cuaderno anotaron cuál era, ¿no? Son los de más de muchos años. ¿Sale? Entonces, ahí la relacionamos precisamente con esa generación y está escrito en Shemot 1, 8, 11. A ver, ayúdenme. Shemot, ¿qué libro es Shemot? Éxodo. Éxodo 1, 8 al 11. Ajá, Éxodo. Shemot 1, del 8 al 11. ¿Mm? Nombres, exacto. ¿Ya lo tienen por ahí? Vale, dice, años después de que, de la llegada de Joseph a Egipto, ajá, años después hubo un nuevo rey. Como este rey no sabía nada sobre lo que Joseph había hecho para ayudar a Egipto,
le dijo a su pueblo: fíjense en los israelitas, ya son más fuertes que nosotros, y si no lo manejamos con cuidado, van a seguir aumentando. Entonces, cuando haya qué? Guerra, se unirán a nuestros enemigos y pelearán contra nosotros, y luego se irán del país. El 11. Para humillar a los israelitas, los egipcios los pusieron a las órdenes de capataces y los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. En esas ciudades, el faraón guardaba sus provisiones. Incluso el Midrash nos dice que son ciudades que están construidas sobre pantanos. Entonces los israelitas ponían un tabique y ¿qué le pasaba? Se hundía. Ponían otro, se hundía. ¿Cuándo iban a acabar la obra? Nunca. ¿Por qué? Porque la idea no era que trabajaran, sino que ¿qué? Que fueran esclavos y se murieran de a poco. Ajá. Eso pasó también aquí, en la generación silenciosa. La generación silenciosa fue la que menos hijos tuvo. ¿Por qué? Porque no quería que fueran a la guerra, que se fueran a morir. La generación de la esclavitud sí tuvo muchos hijos, a diferencia de ellos. Pero no creen que fue un trauma para los israelitas decir: si tengo un hijo, ¿qué le va a pasar? Va a ser esclavo. Y había ahí un dilema, ¿no? Porque ¿qué? ¿Querías que tu hijo fuera esclavo? ¿Quién quiere que sus hijos sean esclavos? Creo que nadie, ¿no? ¿Sí o no? Así estás tú ya, ¿no? La evidencia, hermana. Sí, no, o sea, los jóvenes, los millennials, muchos pensamos eso. O sea, yo me incluyo en ese rango, ¿no? ¿Realmente quiero esto para mis generaciones? Es difícil. Pero si el Eterno decide darnos hijos, bendito sea Él, ¿no? Entonces, vamos también ahora a lo que sigue. ¿Qué generación seguía? A ver, díganme, después de la silenciosa, antes. Los baby boomers, ¿sale? Los baby boomers actualmente tienen entre 74 y 56 años. Ajá. ¿Qué vivieron o qué marcó a los boomers? La guerra de Vietnam, ahora sí, la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles, Woodstock y la contracultura, la llegada del hombre a la luna, ¿qué más? Y muchas otras cosas, ¿no? Tenemos un ejemplo perfecto de baby boomers en el cine. ¿Cuántos vieron Forrest Gump? Forrest Gump. Forrest Gump es el ejemplo perfecto de un baby boomer. Ajá, porque él vivió todo lo que les acabo de decir. Ajá, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, los derechos civiles, los hippies, Luther King, los Beatles. Ajá, todo eso lo vivió él, ¿no? Toda esa generación vio esto. Esta generación inicialmente era muy liberal, pero se volvieron conservadores mientras crecían. Y se llaman baby boomers porque al contrario de sus predecesores, los del silencio, estos sí tuvieron un montón de hijos. Se habían muerto un montón en las guerras mundiales y ellos se encargaron, ahora sí que de repoblar la tierra y de tener 20, 50 hijos al mismo tiempo, ¿no? Esta generación actualmente son nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos de los más jóvenes, ¿no? Sale. Entonces, esta generación también cuidaron de sus padres mientras cuidaban de sus hijos. Por eso tenían la necesidad y la obsesión con el trabajo. Ajá. Esta fue la primera generación donde tanto mujeres como hombres comenzaron a trabajar. ¿Por qué? ¿Qué pasó en los 20? Guerra. ¿Y qué pasó después? Había recesión económica. Si no había dinero, ¿qué tenías que hacer? Trabajar, tanto tú como hombre como las mujeres. Ajá. Y entonces se volvieron obsesivos con el trabajo. Se enfocaron mucho en estar trabajando y duraron muchos años en su trabajo. Incluso se dice que la desaceleración económica o el bajo flujo de dinero entre 2007 y 2014 se debió a que esta generación fue cuando se jubiló.
Imagínense, qué dramático, ¿no? O sea, era gente que trabajaba tanto que cuando se jubilaron, todas las economías cayeron. Así de drástico. Imagínense qué tan obsesivos con el trabajo son los boomers. Ajá. Y es cierto, los que tenemos padres boomers, los padres boomers no entienden cómo tú estás enfrente de una computadora y estás trabajando. Y les estresa muchísimo y te dicen, ay, no, nada más estás ahí sentado. Y tú, pero papá, estoy aquí trabajando. No me estoy haciendo tonto. Pero ellos piensan, no, no te veo trabajar. Tú nada más estás ahí sentado. Pues, estoy trabajando. ¿A poco no? Los jóvenes me entienden y los que se están riendo son los que dicen. Ajá. Entonces, imagínense, ¿esos dónde estaban? Ajá. Esos caen aquí en la generación de la libertad. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a qué? A trabajar, a ser esclavos. Ajá, pero vino después algo que pasó radicalmente, que fue la computadora, la automatización de las cosas, y su trabajo duro ya no servía tanto. Ups, caen aquí, ¿no? ¿Sí o no? Entonces aquí le ponemos la generación que los baby boomers, ¿no? Se llaman baby boomers porque explotaron los bebés, ¿no? Salían un montón de bebés de todos lados. Fíjense, ¿es interesante esto o no? Imagínense, estas personas, esta generación nació en la época análoga. ¿Cómo era la televisión en ese entonces? Era una caja de bulbos, blanco y negro, y si le querías cambiar de canal te tenías que levantar y tenían una perilla que hacías tac, 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 hasta que llegabas a uno de los 5 canales que había, ¿no? Si tenías buena señal. Si no, pues escuchabas el radio y ahí te quedabas, ¿no? Entonces, fíjense, esta fue una generación que vivió ese entonces. Esta generación conoció al primer Superman. ¿Por qué Superman tuvo un gran boom en esta generación? Porque era el ídolo de los boomers. Un hombre que no se cansa, que trabaja y además hace justicia y es un héroe, ¿no? O sea, trabajaba, Superman trabajaba, ¿no? Es un periodista que se te pone unos lentes y ya nadie lo reconoce, ¿no? Para nosotros los millennials eso es como raro, ¿no? ¿Cómo no lo reconocen con unos lentes? Ajá, tenía principios, tenía valores, pero volviendo a lo de que no lo reconocían, a los millennials y a las generaciones más jóvenes nos causa extrañeza. Pero si tú te pones a ver un capítulo de Superman en YouTube, de cómo era Superman en estos años, te vas a dar cuenta que la definición de imagen es terrible. Ajá, y 2 cuadros forman la mancha de sus ojos, 2 cuadros negros son sus ojos y unos cuantos más alrededor son su cara. Y entonces tú sabes que hace Superman por intuición. Pero ya cuando le ponen unos lentes y hay más cuadros negros, pues con razón no lo reconocía, ¿no? Pues no se le ve bien la cara. Entonces imagínense, a ese nivel. Y como dice la hermana, Superman era una persona con valores, que cuidaba a la gente buena, ajá, que venía de una familia granjera. Se identificaban con Superman. Humilde, que trabajó toda su vida y le costó mucho cosas. Se identificaban con él. ¿Tú crees que actualmente una generación como la que está ahora de niños se identifican con Superman? No, en la vida. Porque ellos nunca han visto una vaca, una gallina, un rastrillo, ¿no? Muchos de ellos. Un tractor. Son cosas completamente ajenas. Entonces, ¿cómo la vamos a relacionar? Vamos allá a Shemot 13, 17, 22. Shemot 13 del 17 al 22. ¿Sí? ¿Ya lo tienen por ahí? Acompáñenme. Dice, una vez que el faraón dejó marchar al pueblo, Adonai no los condujo por la ruta de los filisteos, aunque era el camino más corto, pues se dijo, si esta gente es atacada y tiene que luchar, se acobardará y regresará a Egipto. ¿Creen que esto defina a los boomers? Sí, porque ellos venían de una generación posterior a qué? A la guerra, y lo que menos querían ver en ese momento era más guerra, ¿no? Después vamos a seguir, le dice, por eso Adonai
hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el mar de las cañas. Los israelitas fueron a Egipto bien aprovisionados y Moshe, llevó consigo los restos de Joseph, pues éste se lo había hecho prometer a los israelitas. Les había dicho, sin duda, Adonai vendrá a socorrerlos y cuando esto ocurra, llevarán de aquí mis restos. Partieron de Sucot y acamparon en Etán, donde comienza el desierto. Ajá. ¿Dónde qué? Comienza el desierto. Ajá. Adonai caminaba delante de ellos durante el día en una columna de nube para señalarles el camino y por la noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Y así podían caminar de día y de noche. Nunca se apartaban del pueblo las columnas, la nube durante el día y la de fuego durante la noche. Así podían ¿qué? Caminar. ¿Durante cuánto? Día y noche. ¿Cómo podían caminar durante día y noche? ¿No se han preguntado nunca eso? Qué cansado para los niños. Pero acuérdense que venían de una generación donde de esclavos, donde trabajaban día y noche. Seguían manteniendo esta mentalidad. Puedo hacerlo, lo hago. Ya no sirviendo al mismo faraón, ahora sirviendo al Elohim. Pero seguían teniendo esta actitud de trabajar día y noche. ¿Sale? ¿Creen que tenga relación? Pues sí, se parecen las generaciones, ¿no? Por lo menos para mí sí. Después, sigue la generación X en la actualidad. La generación X, la generación que actualmente tiene entre 55 y 41 años. A ver. ¿Sí? A ver, ¿quién se identifica ahí? No alcen la mano. Bueno. Esta generación fue impactada por la pandemia de crack, o sea, fue cuando el crack se volvió súper popular y la gente en Estados Unidos era consumidora de drogas a más no poder. Después vino la crisis del SIDA, ajá, que se volvió famosísima porque no tenía cura, la primera vez que se veía una enfermedad que no tenía cura. Ajá, sí, a magnitudes grandes. Y otra cosa que marcó a esta generación fue la caída del muro de Berlín. ¿Cuántos se acuerdan de la caída del muro de Berlín? Pues varios, ¿no? Fue noticia mundial. En todos lados se vio, ¿no? Entonces, esta generación tuvo que soportar todos los cambios que hicieron los boomers. Acuérdense, los boomers venían de una guerra. Nacieron después de la guerra, perdón. E hicieron un montón de cambios porque no les parecía tampoco la forma de vida de sus padres. Sus padres eran súper austeros. ¿Y cómo eran los boomers? Gastalones. Ajá. ¿Por qué? Porque trabajaban mucho. Y entonces después de que ya superaron la crisis económica, ¿qué pasó? Pues ese trabajo lo mantuvieron y se volvieron ¿qué? Ricos. Y ahora tenían mucho dinero y no sabían qué hacer con él. ¿Y qué pasaba? Pues gastaban un montón. Y entonces los que seguían tenían que vivir con esos tipos de cambios, ¿no? Una generación que guardaba todo, que veían un clavo en el piso y lo recogían, contra una generación que, ¿qué? Todo lo contrario, ¿no? Ah, ya no sirve, pues a la basura. Ah, ya no me interesa, pues a la basura, ¿no? Compro algo nuevo. ¿Sí o no? Los que siguieron tenían que decidir, ok, ¿a quién le hago caso? ¿A mi abuelito o a mi papá? Ahí era una guerra terrible, ¿no? De ideologías. ¿Están de acuerdo conmigo? A ver, los que son de esa generación, cómo veían a sus papás y cómo veían a sus abuelitos. Eran personas súper diferentes, ¿sí o no? Entonces, esta generación, como los papás ya trabajaban, tanto el papá y la mamá, ¿cómo creen que crecieron esta generación? Sin atención de adultos. Ajá. Los boomers crecieron sin supervisión adulta y además se orientaron hacia los compañeros. Los boomers tienen muchos amigos y a veces sus amigos son más importantes que su familia. Así. El uso de computadoras se incrementó y además se volvieron emprendedores.
Ajá. No les interesaban los valores de sus ancestros y en su juventud pusieron la amistad por delante de la familia. Fue cuando se volvió una tendencia el sexo premarital, ajá, y no tenían muchos ideales o filosofías políticas. Se concentraron en el uso de drogas, en la moda y el libertinaje, como una salida contra la monotonía de sus vidas. Ajá, ¿por qué? Porque sus padres eran ahorrativos, eran blanco. Tienes que tener valores, tienes que guardar dinero. ¿Y sus papás? Pues no, si trabajas mucho no puedes, no tienes que guardar. Tú vive bien, relájate, ¿no? Era blanco o negro para ellos. Y entonces ellos estaban desesperados por encontrar una identidad. Y se la crearon ellos mismos. ¿Haciendo qué? Lo que quisieran o nada. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué marcó a esta generación? Esta generación vio Star Wars por primera vez. Ajá. Vio la serie de Salvados por la Campana. ¿Se acuerdan? Si se acuerdan de Salvados por la Campana, amados, hay que echarle ganas porque... O vayan pidiendo su ayuda de AMLO. ¿Sale? Entonces después vienen también vieron los videojuegos, vieron el primer anime, caricatura japonesa, Candy Candy. Candy Candy, Heidi, la señorita Cometa. Los japoneses, acuérdense que estaban en el lugar de los alemanes, eran sádicos. Pero cuando empiezan estos, los japoneses empiezan a recuperar su cariño, entre comillas, ¿no? Candy Candy, la señorita Cometa, Heidi. ¿Cuál? Remy. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué la vamos a relacionar con otra generación? ¿Con cuál la relacionarían? Pues con la que sigue. Acuérdense, ya no tenían los ideales de los de acá. Ajá. Y no eran tampoco derrochadores como los de acá. Ya no les importaba trabajar, pero tampoco seguir a Donai. Entonces se volvieron ¿qué? Incrédulos. Qué difícil fue predicar durante esta generación, cuando esta generación era joven. ¿Se acuerdan de la juventud? Yo creo que sí, no tiene mucho, hermanos boomers. ¿Se acuerdan de cuando eran jóvenes? Qué difícil era predicar. ¿Cuántas veces les hablaron, no sé, los cristianos, los católicos? ¿Dónde estabas tú? Acuérdense, hagan memoria. Te obligaban a ir a misa y tú querías. No, no me gustaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, amada? ¿Por qué no le gustaba ir a misa? ¿Pero por qué? Pues no le importaba, ¿no? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Cómo dijimos que era esta la generación qué? Generación X. Ajá. Esta la vamos a relacionar aquí. Vamos a ver Shemot 32:1. Ajá. Shemot Éxodo 32:1. Y dice, ¿ya lo tienen? Sí, 32:1. Cuando el pueblo vio que Moshe tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros en cuanto a este Moshe, ya que en cuanto a Moshe, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. ¿Qué pasó ahí? ¿Perdieron qué? ¿La emuná? Ujú. Vamos ahora a Bamidbar 13:31. Bamidbar es números, ¿cómo? En el desierto, sí. También es en el desierto, pero es números también, ¿sale? 13:31 al 33, ¿sale? Dice el 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Aquí de quién están hablando? ¿Quiénes están hablando? Los espías que habían ido a ver la tierra de Israel. Ajá. Dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es un pueblo más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra. Ajá. ¿Cuál fue el pecado de los espías? Hablar mal de la tierra. ¿Por qué? Por su miedo. Su miedo los infundió a hablar mal de la tierra de Israel.
de la tierra que Adonai les había prometido. Ajá. Dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Sale? Entonces, aquí, ¿qué caracteriza esta generación? Precisamente lo que hablábamos, ¿no? La incredulidad. Después de la generación X, ahora sí vienen los famosísimos millennials antes. Los millennials antes. Ajá, los millennials actualmente tienen entre 40 y 25 años. Ya no son tan jóvenes, ya no somos tan jóvenes. Amados millennials. ¿Sale? Los millennials fueron marcados por la digitalización de la tecnología. El Internet ahora es muy usado, los videojuegos son populares y la televisión prácticamente cría a esta generación. ¿Sale? Exactamente. Está la transición del milenio y la histeria por el fin del mundo. Yo me acuerdo que en el 2000 decían, el mundo se va a acabar, que las computadoras no van a saber cómo interpretar y todo va a explotar. Yo me acuerdo. Todos los millennials tenemos en nuestra mente los ataques terroristas del 11 de septiembre. ¿Quién es millennial, además de yo? A ver, levanten su manito. Ajá. ¿Te acuerdas dónde estabas cuando fue lo del 11 de septiembre? ¿En dónde estabas? En la universidad. A ver. ¿Te acuerdas dónde estabas en el 11 de septiembre? A ver, ¿quién más levantó su mano? ¿Quién más es millennial? ¿Nadie? Yo soy millennial y yo estaba en la primaria. Me acuerdo que estaba en el recreo y que salí al recreo y estaba una tele prendida ahí en la oficina de los directores y precisamente estaban repite y repite el video del avionazo. Yo me acuerdo de eso y está muy claro en mi mente. Me acuerdo. Es más, si me preguntan el modelo de la tele, me acuerdo. Sí, me acuerdo, en serio. Esta generación fue mejor educada que académicamente que la de la generación X. Han viajado mucho, se encuentran cultural y tecnológicamente conectados en un mundo globalizado, pero al mismo tiempo siguen viviendo con sus padres, muchos, y tienen problemas para equilibrar sus presupuestos personales. Sí, nos cuesta mucho trabajo ahorrar dinero, terriblemente. Ajá. Prefieren aprender de manera autodidacta, por ello los tutoriales de internet son su fuente de conocimiento. Les encantan los videos ya que pueden visualizarlos en cualquier momento y les gusta menos la radio y la televisión. ¿Sí? A partir de esta generación nosotros vemos Netflix. La tele ya casi no. Ajá. Podemos prescindir de tener una tele, ajá, pero no de tener una computadora. Ajá. ¿Qué más? Son obligados a emprender. Buscan abrir sus propias empresas o trabajan desde casa ya que no se sienten cómodos con los horarios de las oficinas. Y sí, es algo con lo que yo batallo muchísimo. ¿Por qué? Porque no me gusta levantarme temprano, pero me acuesto súper tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que yo trabajo en ese rango de tiempo. ¿Y trabajo en dónde? En mi casa. Fíjense. Ajá, ¿tiene sentido? Sí. ¿Por qué son obligados esta generación a emprender? Fíjense. ¿Se acuerdan de los boomers? Los boomers son gente adicta ¿a qué? Al trabajo. ¿Y los que siguen qué? Están ahorita trabajando por necesidad, aunque no quieran, ¿sí o no? Pero los boomers, como son adictos al trabajo, se jubilan súper tarde. Y la generación que sigue entra a trabajar también tarde. ¿Qué pasa? Que los millennials no tenemos campo laboral. Y sí, en serio. Yo salí de la universidad y no encontré trabajo. ¿Por qué? Porque los boomers no se jubilan y la generación X está trabajando. Así que ya. Es triste y suena feo, pero es una realidad, amados. Es una realidad triste. Y no somos emprendedores porque queramos, somos emprendedores porque nos vemos en la necesidad de sobrevivir de algo.
Ustedes no pensaron en eso cuando seguían trabajando, ¿verdad? Muy bien, amados. Entonces, fíjense, esta generación está relacionada con la que sigue, que es la generación del desierto. Ajá, vamos ahí a Bamidbar 14:32 y 35, perdón. Bamidbar, números 14, 32 y 35. Y dice, en cuanto a ustedes, sus cuerpos caerán en este desierto y sus hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán sus rebeldías hasta que sus cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días que reconocieron la tierra, llevarán sus iniquidades 40 años. Un año por cada día y conocerán mi castigo. Yo, Adonai, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. ¿A quién les habla? A estos, a los incrédulos. Y por culpa de los incrédulos, no es cierto, amados, no es cierto. No lo tomen personal, ¿sale? Por cuestión de los incrédulos, la siguiente generación se ve forzada ¿a qué? A pastorear en el desierto. ¿Cómo estarían las ovejas de un pastor en el desierto? ¿Qué comen las ovejas en el desierto? Están destinados ¿a qué? A no tener trabajo. ¿A qué les suena? A la generación, ¿qué? De los millennials. ¿Cómo ven, amados? ¿La historia se repite? Sí. Sale, vamos ahí mismo a Bamidbar 25, 6, 9. 25, 6, 9. Y dice, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. Sus hermanos a ojos de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, del Migdash. ¿A qué le suena esto? A la parashá que estamos viendo esta semana, porque precisamente es de esta parte. Ajá. Y lo vio Pinjas, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los lanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron y murieron de aquella peste 24,000. ¿Hasta dónde va a llegar esta generación? Hasta el final de la peste de Pinjas. Ujú. ¿Pinjas de qué generación era? Sí, de la X. Precisamente era de aquí. Entonces, esa generación se ve marcada por alguien de acá. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esta generación como que no tiene espacio, es el sándwich. Sigue Moshe aquí liderando a estos. Los de aquí llegan tarde. Porque Pinjas, aunque es de esta generación, está tarde. Ajá. Tenía que haber hecho algo antes. Tenía una posición privilegiada, era un levita, aunque no era un Cohen. Lo hace hasta acá. Y de esta generación del desierto no tenemos nadie, a nadie representativo. ¿O se acuerdan de alguien? No hay nadie. No, Yehoshua es de la X también. De la de antes, porque es más desde antes. Porque Yehoshua salió de Egipto. Ajá. Entonces fíjense cómo de esa generación sándwich, pues como que no hay nadie. ¿Cuántos millennials hay aquí? 3. Triste. ¿Mandé? Los millennials. Ajá. Después de eso, de los millennials, ¿quiénes vienen? Después de los millennials, ahora sí vienen los centennials, ¿sale? Los que ahora tienen entre 24 y 15 años.
Estas personas son nativos digitales, creación de las redes sociales marcan su niñez y son criados ya no por la tele, sino por el internet. Ajá. Son rebeldes, individualistas, muy independientes, con poco apego a los valores familiares, y creen en sí mismos en exceso. ¿Qué más? Son emprendedores, les gustan los riesgos, pero detestan el compromiso. Ajá. La educación y el trabajo, perdón, desempeñan para esta generación un papel poco importante en sus vidas, ya que no ven la formación como un medio para la supervivencia, prevaleciendo los valores de su propia inteligencia y el conocimiento tecnológico sobre la educación y el trabajo constante. Actualmente, si tú pides un trabajo y no sabes usar Excel, aunque tengas 30 títulos, no te lo van a dar. Pero si sabes usar Excel, no importa que no tengas ni la secundaria, tú vas a ser el dueño de ese puesto. Y es así. Si no sabes usar Word, exactamente. Si no sabes Word, si no sabes, etcétera, ¿no? Esta generación es educada por YouTube, por Netflix, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok. A ver, los más grandes, ¿qué es TikTok? Oh, si ya no sabes qué es TikTok, sale, muy bien. Esta generación pues también la vemos ahí reflejada, como les dije, en Devarim 34:1-15, que es lo de después, que es cuando conquistan Moab y muere Moshe, hasta donde dijimos que eran los reyes, ¿no? Ajá. ¿Se acuerdan de los reyes? Muy bien. Después de la generación de los Centennials viene la más actual, que es la generación Alpha, que son los que tienen entre 14 y 0 años o 2 años más o menos. Ajá. Esta generación crece con la voz de Siri y Alexa. ¡Ah! ¿De quién? Dice la hermana, ¿de quién? Muy bien. ¿Ven cómo sí es como drástico el cambio? Drástico. Aún los más jóvenes no saben quién es Siri o Alexa, ¿no? Ya descubrió la hermana quién es Alexa. Muy bien. Sale. Sí, o sea, tú puedes buscar en internet y ves a una niña de 2, 3 años como le dice, Alexa, reproduce Baby Shark. Baby Shark. ¿Se acuerdan de Baby Shark? Si no se saben Baby Shark, ya son de boomers para atrás. Todavía los millennials sí sabemos qué es Baby Shark. Vale. Entonces, esta generación, fíjense, el 90% de los niños aprenden a usar un dispositivo móvil antes de los 2 años y reciben su propio dispositivo entre los 3 y 4 años. Estos ya de plano no conocen la televisión, tienen algo de esto. ¿Sí? Son acostumbrados al mínimo esfuerzo, pues la inteligencia artificial y los algoritmos incluso seleccionan la música que deben escuchar, los videos que deben de ver. Un niño no anda buscando, a ver, este no me gusta, este no me gusta. Ah, pues este me sugiere YouTube, pues lo veo. No son capaces siquiera de profundizar en sus decisiones, amados. Les cuesta diferenciar entre la realidad y lo virtual. No tienen sentido de la privacidad. Publican todo lo que hay en su vida. Ajá. 1 de cada 8 niños crea videoblogs hablando de su vida diaria. Pero ¿qué creen? Que esta generación va a ser reemplazada por la inteligencia artificial, por lo que probablemente pocos tengan estudios universitarios, ya que lo va a hacer una máquina. Pues sí. ¿Y esa generación dónde creen que viene? ¿Cómo eran estos? Ya estaban en la tierra prometida, ¿ya qué me falta? Nada. ¿Cuál es lo terrible? Que la que sigue, ¿dónde va a caer? Uy. Por eso yo soy como Yuri. No sé si quiero te digo. ¿Sale, amados? Tengamos cuidado. Oremos por las generaciones de nuestros padres y de los que vienen, amados, para que el Eterno sea bondadoso con nosotros y esperemos que pronto podamos conocer y reconocer al Mashiach en nuestras vidas. Espero que les haya servido y pues bueno, amados, que hayan aprendido algo nuevo. Bendiciones a los que están allá atrás. Shalom, shalom.